La crisis energética que se está viviendo en Europa ha invitado a algunos países a tomar medidas un tanto más drásticas, como por ejemplo lo que comentábamos en el caso de Boris Johnson, levantando incluso el impuesto agravante sobre algunos de los ingresos, en este caso en específico de los ciudadanos británicos en su momento, cuando no presentó su carta de renuncia todavía. Y claro, con esto lo que se intentaba era que se tengan más ingresos que se puedan terminar utilizando para pagar las altas cuotas que en este caso están golpeando al sector energético. Sin embargo, otros países han decidido tomar medidas que podrían complicar la situación en relación con las empresas que ofrecen, por ejemplo, el servicio eléctrico, pero que ven en esta situación la única salida para más o menos poder sortear la crisis energética, porque a todo esto se habla de que la crisis energética podría terminar acarreando una crisis económica mayor o igual a lo que sucedió, por ejemplo, con la crisis sanitaria por el tema del COVID. Es en este escenario que Bélgica acaba de proponer un impuesto a la crisis, o al menos ellos así lo denominan, para las empresas energéticas del país. Así es, cobrarle más a las empresas del sector energético de Bélgica. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. La ministra de Energía de Bélgica presentó una propuesta en el Parlamento para gravar un impuesto adicional, en este caso para el exceso de beneficios que se logren a través de las empresas energéticas dentro del país. Esto debido, en todo caso, al aumento de los precios de energía precisamente y específicamente para el 2022. La contribución de la crisis, según dicen, no puede ser una situación en la cual alguien se beneficie, es decir, que por una crisis que se está dando no debe haber ningún tipo de beneficiado. Esta retórica ya la habíamos visto previamente en la administración de Joe Biden en Estados Unidos, el cual comentaba, y de hecho se generó una tensa situación, no en el sector de la luz, no en el sector, todavía al menos no ha llegado hasta ese punto, pero sí en el sector, y lo hemos comentado también aquí, de la gasolina, como estaba acusando a las grandes empresas gasolineras, sobre todo de Estados Unidos, de utilizar la crisis para llenar sus arcas, vendiendo y teniendo ganancias récords en su historia. De hecho, se decía que deberían ser un poco más patrióticas este tipo de empresas. Esto lo ha dicho incluso portavoces de la propia Casa Blanca. En este escenario, Bélgica tiene un argumento que para algunos es similar a lo que se ha dicho en Estados Unidos, pero que sin embargo está buscando en este caso el impuesto de un 25%, intentar que la situación baje. De hecho, ellos mismos, y esto también lo dicen, de que nadie debería hacerse rico con una crisis energética, también lo dicen porque precisamente las autoridades belgas habrían liberado previamente ya unos 4.000 millones de euros, y con estos decidieron que el excedente iba, por ejemplo, del IVA para ayudar a los hogares a hacer frente a los altos precios de la energía. Se está dando una regulación que no se había visto en mucho tiempo en el mercado europeo. Claro, en este punto estamos hablando específicamente de una regulación en el sector energético, y ya países que tal vez no tenían una forma mucho más activa o mucho más agresiva con el tema de las sanciones, en este caso a la administración de Vladimir Putin, sí que lo han tenido que hacer para el sector energético, que todavía no tiene una salida, por así decirlo, visible. Incluso ya habíamos comentado cómo la administración en Bruselas estaba llamando a todos los representantes del sector energético, a todos los ministros de energía de todos los países miembros de la Unión Europea, a que empiecen en todo momento a llevar a cabo una suerte de cuadrar una reunión en la cual se va a hablar en específico de cómo hacerle frente al invierno. Claro, suena algo bastante preocupante, tomando en cuenta que la crisis energética actual hace precisamente que los costes de vida suban, y más específicamente en el invierno. De hecho, todavía no se tiene claro cuál va a ser la salida que se va a adoptar, pero ya muchos países miembros de la Unión Europea de manera individual han empezado a calcular ciertas estrategias o ciertos movimientos, ya sea en impuestos, ya sea en gravámenes, ya sea incluso en trabajar con diferentes países proveedores de gas para intentar apaciguar este complicado escenario. En un segundo tema, igual de importante y que tiene mucho que ver obviamente con esto, es algo que ha empezado a llamar la atención, y es que la escasez global de energía no es algo que en lo que estemos en su momento más complicado.
complicado. A pesar que ya el momento es muy difícil y sobre todo en países dependientes del sector energético, como obviamente sucede en la Unión Europea, se está advirtiendo que esta crisis ni siquiera ha alcanzado su punto más alto, y esto no lo ha dicho cualquier persona. De hecho, lo ha declarado el director de la Agencia Internacional de Energía. Él ha hablado de lo que significa un desabasto y las malas decisiones que se han ido tomando en la forma en la cual se ha trabajado el sector energético. Obviamente, en este punto no se esperaba algún tipo de discurso diplomático o algún tipo de discurso político en el cual se hable de que las formas en las cuales, por ejemplo, se impusieron las sanciones a Rusia no fueron muy bien estructuradas o no tuvieron mucho sentido hablando del sector energético, pero se está hablando de que el desabasto, por ejemplo, ha disparado el costo de los recursos como el petróleo y la energía eléctrica, y esto no ha alcanzado ni siquiera su nivel más alto. Esto, como hemos comentado, lo ha dicho el propio especialista durante un foro energético celebrado en Sydney, en Australia, este martes 12. De hecho, según sus propias palabras, el mundo nunca había sido testigo de una crisis energética tan fuerte, tan importante, en términos de profundidad y complejidad. Este es el punto en el cual algunos expertos empiezan a preocuparse todavía más sobre las medidas que se están adoptando o se están dejando de adoptar. Al momento de iniciar, por ejemplo, el tema de la operación militar que tomó a Rusia desde el territorio ucraniano, se tenían datos contundentes como que Rusia era el principal exportador del mundo, tanto de petróleo y de gas natural. Claro, recordemos que a pesar de este escenario, se empezaron a imponer sanciones porque obviamente los miembros, sobre todo de los países de Occidente, entendían que atacar al sector más fuerte en el cual el país está despuntando significaba un duro golpe a la economía de ese país. Lo que tal vez no se calculó con demasiada precisión es que el efecto iba a rebotar obviamente en ellos, y esto ya algunos países, sobre todo que van en contra de las medidas que se están tomando, empiezan a decir que esto en realidad fue un disparo en los pies. De hecho, obviamente esto también lo piensa el Kremlin. Sin ir muy lejos, ya hay diferentes países, sobre todo de la zona de África, de la zona de Oriente Medio, que han empezado a pedirle ayuda no a Estados Unidos, sino a Rusia. Sin ir muy lejos, Angola, por ejemplo, le ha pedido a Rusia ayuda para poder palidar los problemas alimentarios, que obviamente también se han encarecido porque nada más el hecho de que sube el combustible hace de que también se encarezca el transporte. Que se encarezca el transporte hace que los precios transportados cuesten más. Esta situación más la escasez hace que los precios cuesten todavía más. Si estamos ante un país pobre que depende de las exportaciones que no están llegando, tenemos una crisis alimentaria servida y que obviamente va a empezar primero golpeando a los países más débiles y lastimosamente a los países más necesitados. Por esto Angola está esperando una oportunidad para cooperar con Rusia en materia de alimentos, y esto lo ha declarado el director de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Exteriores de Angola. En este panorama ya muchos empiezan a entender por qué de repente Estados Unidos tenía la partida perdida desde el punto de vista asiático y desde el punto de vista africano, porque precisamente en estos dos continentes Rusia supo trabajar muy bien su zona de influencia, y en este sentido Estados Unidos no consiguió los aliados necesarios para imponerle más presión a Rusia o para poder reducir la propia zona de influencia. Lo único real a día de hoy es que para muchos la situación se ha salido de las manos y el colapso energético que se está viviendo no es ni de cerca lo que le espera sobre todo a la mayoría de países miembros de la Unión Europea y los que tienen esta dependencia no necesariamente del sector energético ruso, sino de una mala conformación de lo que ellos mismos en su momento buscaron, las famosas energías renovables, las famosas energías verdes. Ante este complicado escenario y tomando en cuenta lo que dice nada más y nada menos que, en este caso, como hemos comentado, el propio director de la Agencia Internacional de Energía, ¿qué opinas tú? ¿Realmente lo peor está por llegar? ¿Realmente la situación se ha salido de las manos? ¿Este es un punto de no retorno para la crisis energética? ¿O todavía se podría hacer algo para lograr al menos equilibrar los mercados? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.